Bienvenidos a una nueva inversión en lo desconocido. Hoy viajamos a un lugar que sigue provocando escalofríos. Amityville. Amityville. Tema potente. Sí, tenemos un montón de material sobre la mesa, ¿eh? Informes policiales de la masacre de los DeFeo, que es espeluznante. Terrible, sí. Luego están las famosas cintas de los Lutz, ¿sabes? Sí. Donde cuentan su supuesto calvario. El libro que lo petó, claro. El bestseller mundial, sí. Los archivos de los Warren, Ed y Lorraine, que también metieron baza. Y, por supuesto, un montón de testimonios que se contradicen. Análisis escépticos. Vamos, un puzzle complicado. Muy complicado. Nuestra idea hoy es intentar navegar por todo esto. Entender no solo qué pudo pasar allí, en el 112 de Ocean Avenue, sino cómo esta historia se convirtió en el mito que es hoy. ¿Entramos? Entramos. Pero con cuidado, ¿eh? Porque esto empieza, como decías, con algo muy real, muy crudo. Noviembre del 74. Exacto. La tragedia documentada. Esa casa colonial holandesa en Long Island. Y dentro, lo que encontró la policía. Ronald DeFeo Jr., con 23 años, mata a toda su familia. A todos. Mientras duermen. Padres, hermanos, 6 personas, con un rifle. Es que solo pensarlo es brutal. Ronald Sr., Luis y los 4 hijos. Don, Allison, Mark y John. Todos muertos a tiros en sus camas. Y ese es el punto de partida. La base real, innegable de todo lo que vino después. Los informes son gráficos. Los cuerpos boca abajo, casi como si nada. El olor a pólvora que dicen que flotaba. Sí, y la historia de Butch DeFeo, el hijo mayor, que al principio llama a la policía. Dice, creo que han matado a mis padres, como si no supiera. Pero esa versión se cae enseguida. No. Las fuentes policiales lo dejan claro. Claro, empieza a contradecirse. Su coartada, no cuadra. Primero que si la mafia, luego otra cosa. Al final, confiesa. Y describe cómo lo hizo, ¿no? Metódicamente. Sí. Un relato escalofriante. Sobre las 3:15 de la mañana, habitación por habitación. Primero los padres, luego los hermanos, uno a uno. Y después, como si nada. Se ducha, se deshace del arma, de la ropa y a trabajar, como un día normal. Así lo confesó él. Pero, a ver, incluso con esa confesión, que está en las actas del juicio y todo, quedan preguntas. Preguntas enormes que ni la policía ni el juicio aclararon del todo, ¿verdad? Desde luego. La principal, la que todo el mundo se hace siempre. ¿Cómo es posible que nadie oyera los disparos? Exacto. Un rifle Marlin del 0,35. Eso suena, en una casa de madera, de noche. Ni los hermanos, ni los vecinos. Es muy raro. Muy raro. Y es uno de los grandes misterios que los informes forenses, no terminan de resolver. Las autopsias dijeron que no había sedantes. ¿Y silenciador? Tampoco se encontró. Y claro, esto alimenta todo tipo de teorías que han ido saliendo después, ¿no? En libros, documentales, incluso en las propias declaraciones de DeFeo desde la cárcel, que cambiaba de versión cada 2x3. Llegó a decir que no actuó solo. Sí, sugirió cómplices. Fíjate que años después, análisis de balística encontraron restos de pólvora en el camisón de Dawn, la hermana mayor. ¡Ostras! ¿Y eso qué significa? No es concluyente de que ella disparara, pero sí de que estuvo muy cerca del arma cuando se disparó. Él mismo llegó a culparla a ella y a unos amigos, o sea que las fuentes sobre el crimen original ya son un campo minado, digamos. ¿Y el motivo? Tampoco está meridianamente claro en el juicio, ¿o sí? ¿Se habló de cobrar los seguros? Toda la porquería familiar, ¿no? Un padre descrito como muy autoritario, violento, peleas constantes entre padre e hijo, Butch tenía problemas de drogas, era agresivo. Incluso hubo un incidente antes, ¿no?, que le apuntó con una escopeta. Exacto. Una escopeta que, por suerte, no se disparó. Pero que la tensión era brutal. ¿Suficiente para explicar esto? Pues no lo sé. Claro. Y luego está lo que él dijo en el juicio, lo de las voces demoníacas. Ahí está. Es curioso porque esa idea de posesión o influencia sobrenatural ya aparece ahí, en el juicio original, antes de que llegaran los Lutz y su historia. La defensa intentó tirar por ahí, por la locura. Pero no funcionó. No.
Los psiquiatras de la fiscalía dijeron que, bueno, que tenía un trastorno antisocial, sí, y que abusaba de las drogas, pero que era consciente de lo que hacía. Sabía distinguir el bien del mal, vaya. Así que, ¿culpable? Culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. 6 cadenas perpetuas consecutivas. El juez dijo que los crímenes eran atroces. Pero esa semillita de duda sobre el por qué y el cómo exacto, pues ya estaba ahí, plantada por las propias lagunas de la investigación oficial. Y esa semilla, vaya si germinó. Un año después, diciembre de 1975. Cambiamos de tercio. Entra la familia Lutz. George, Kathy y los 3 hijos de ella. La familia que buscaba el sueño americano en una casa marcada. Compran la casa del 112 de Ocean Avenue. Por $80,000. Una ganga, claro, con la historia que tenía detrás. Un chollo envenenado, podríamos decir. Aquí nos basamos sobre todo en esas famosas cintas, ¿no? Las 45 horas que grabaron ellos mismos. Eso es, las cintas que luego usó Jay Anson para escribir The Amityville Horror, A True Story. ¿Y qué cuentan esas cintas? Empieza fuerte la cosa, ¿no? Con un cura. Sí, según el relato de los Lutz y del libro, piden a un sacerdote, el padre Pecoraro, que bendiga la casa. Y ahí empieza el supuesto lío. ¿Qué le pasa al cura? Pues según el libro, siente un frío terrible, una bofetada invisible, oye una voz gutural que le grita «fuera». Le atacan moscas, cae enfermo y les advierte a los Lutz sobre una habitación concreta de la casa. Es un inicio muy de película de terror. Ya, pero aquí tenemos una de las primeras, contradicciones gordas, ¿no? Porque el propio cura luego dio versiones distintas. Exacto. Con el tiempo, el padre Pecoraro cambió su historia varias veces. Llegó a negar partes clave o incluso dijo que él ni siquiera entró en la casa ese día. Eso ya te hace dudar un poco de la fiabilidad de la fuente principal, que son los Lutz. Claro. Te pone sobre aviso. Pero bueno, según las cintas y el libro, a partir de ahí, ¿qué empieza a pasar? Porque son solo 28 días, pero intensos. Intensísimos. Describen una escalada brutal, un frío glacial que no se iba con nada, olores asquerosos, a veces como a perfume rancio, otras veces a podrido. Y lo de las manchas en las paredes, ¿no? Una especie de sustancia viscosa. Sí, verde, negra, roja, que dicen que supuraba de las paredes, de las cerraduras. Puertas y ventanas que se abrían y cerraban solas, de golpe. ¿Y lo de las moscas? Moscas en pleno invierno, enjambres. Eso sí que es raro. Totalmente fuera de temporada. Y luego están las experiencias más personales que cuentan. Sí, lo de Kathy no. Que se ve envejecer en un espejo, que siente presencias, ve ojos rojos mirándola. Incluso que levitan la cama, tela. ¿Y George? George también sufre una transformación brutal, según cuentan. Se empieza a despertar cada noche a las 3:15. Justo la hora estimada de los asesinatos de DeFeo. Qué casualidad. ¿O no? Claro. Siente un frío constante, pierde peso, se vuelve súper irritable, se obsesiona con mantener el fuego de la chimenea encendido día y noche, descuida su higiene. ¿Y la niña pequeña, Missy? ¿Con el amigo imaginario? Eso es, Jody, un supuesto demonio con forma de cerdo y ojos rojos. Que George también dice haber visto, ¿eh? Ojos rojos en la oscuridad. Uf, y ruidos raros, pasos, arañazos, gemidos. Hasta una habitación roja secreta en el sótano que olía fatal. Vaya cuadro. Un catálogo completo de fenómenos paranormales, sí, el pack completo del terror. También mencionan huellas extrañas en la nieve, como si no fueran humanas. Pero aquí, otra vez la realidad parece chocar con su historia, ¿no? Sí, aquí tenemos otra comprobación externa, los registros meteorológicos. Y resulta que según esos registros, en Amityville no nevó en las fechas que ellos dicen haber visto esas huellas. Otro detalle fáctico que chirría bastante con su testimonio grabado. Es una de las varias inconsistencias que los escépticos señalan siempre. Pero claro, la fuerza del relato de los Lutz, tal como lo presentan en las cintas y como lo cuenta Anson en el libro, está en esa acumulación, en esa intensidad creciente. Y todo culmina con la huida, el 14 de enero de 1976. Salen pitando, dejando todo atrás. Muebles, ropa... Todo. Exacto. Solo 28 días después de mudarse. Y la pregunta que te deja su versión es esa. ¿Qué puede provocar un pánico así? ¿Miedo real, sugestión, histeria o algo más? Algo inventado. Y claro, una historia así, pues
llama la atención. Mucha. Medios de comunicación, curiosos y, como no, los investigadores paranormales más famosos del momento, Ed y Lauren Warren. La pareja estrella del misterio. Su intervención es otra capa clave en todo esto. Visitan la casa en marzo del 76. Y no van solos, ¿eh? Llevan un equipo de televisión. ¿Y qué cuentan ellos? ¿Qué dicen sus archivos, sus declaraciones? Porque Lorraine era la medium, ¿no? Sí, Lorraine era la clarividente. Y describe la experiencia como, bueno, psíquicamente demoledora. Habla de sentir una presencia maligna abrumadora, de revivir los asesinatos mentalmente, náuseas, un miedo atroz. Su testimonio siempre fue muy potente, ¿verdad? Muy potente. Decía que la entidad que había allí no quería solo asustar, quería quebrar a las personas. Calificó a Amityville como su caso más terrible, el más devastador. Juró no volver a poner un pie en esa casa. ¿Y Ed, su marido, qué decía? Ed corroboraba, claro. Hablaba de alta actividad demoníaca, de la influencia psicológica tan negativa del lugar. Y durante esa visita no es cuando se toma la famosa foto, la del supuesto niño fantasma. Esa es, la foto infrarroja en la escalera. Se ve como una figura pequeña, como un niño, con unos ojos blancos brillantes muy inquietantes. Una imagen que se ha convertido en un ícono del caso. Pero también muy discutida, ¿no? Muchísimo. Es una fuente visual muy fuerte, claro, pero su autenticidad, cuándo se hizo pública, todo ha sido muy debatido. Los más críticos señalan que, curiosamente, la foto no salió a la luz hasta 1979. Justo cuando se estrenaba la película. Precisamente, coincidiendo con la promoción de la película basado en el libro de Anson. El libro, que salió en el 77, ya había sido un bombazo, ¿eh? Vendió millones y convirtió la historia en un fenómeno mundial. ¿Y el propio autor Jay Anson qué postura tenía? Porque el título dice una historia real. Bueno, Anson mantenía una postura un poco ambigua. Decía que él creía que los Lutz creían lo que le habían contado. O sea, no se mojaba del todo sobre si era verdad literal o no. Curioso. Así que tenemos por un lado las cintas de los Lutz, el libro superventas, los testimonios de los Warren, la foto. Todo construye una narrativa de terror sobrenatural muy coherente, muy aterradora. Bueno, muy bien construida, sí. Pero entonces entra en juego la otra cara de la moneda, la contranarrativa. Las fuentes que acusan directamente esto es un fraude. Y ahí la figura clave es... El abogado de Butch DeFeo, ¿no? William Weber. Exacto. William Weber. Sus declaraciones son dinamita pura para la versión de los Lutz y los Warren. ¿Qué es lo que dijo exactamente Weber? Porque su testimonio es crucial para entender el otro lado. Weber afirmó públicamente, y lo repitió varias veces a lo largo de los años, que él y los Lutz se inventaron gran parte de la historia. Inventado. ¿Cómo? Según Weber, fue durante una noche con bastante vino de por medio. La idea original, dice él, era crear una historia sobrenatural para ayudar en el caso de DeFeo. Buscar una revisión del juicio basándose en que la casa tenía una influencia demoníaca o algo así. Y de paso, claro, ganar dinero con un libro. O sea, una estrategia legal y comercial. Eso dice Weber, y va más allá. Desmiente detalles concretos del libro. Dice que lo de los ojos rojos que veía George era el gato de un vecino que se subía a la ventana. No me digas. ¿Y la sustancia viscosa de las paredes? Según Weber, un incidente con un bote de espaguetis que se derramó. Vamos, que desmonta punto por punto la historia de terror. Pero, ¿por qué contarlo entonces? Afirma que el acuerdo que tenían se rompió por disputas sobre cómo repartir el dinero que generara el libro y la película, y entonces él decidió contarlo todo. Calificó la historia de Amityville como un hoax, un fraude elaborado. Vaya, eso sí que es una bomba. Que una fuente tan directa, el abogado del asesino original, diga que se lo inventaron todo con los Lutz por dinero. Cambia la perspectiva totalmente. Radicalmente. Le da muchísimo peso a la teoría del fraude. Y claro, esto refuerza los argumentos de otros escépticos, sociólogos que hablan de histeria colectiva o los que apuntan a los problemas económicos de los Lutz. Que los tenían, ¿no? Sí, los registros financieros de la época muestran que estaban bastante ahogados económicamente. Tenían dificultades para pagar la hipoteca de la casa. Desde esa perspectiva, la historia del embrujo podría haber sido, bueno, una salida. Una forma de librarse de la casa y, de paso, sacar tajada. Y luego está el testimonio de la gente que vivió allí después, ¿no? Eso también es importante. La familia Cromarty, que compró la casa después de los Lutz. Ellos sufrieron lo suyo, pero por culpa de los curiosos y los fans de la historia, que no les dejaban en paz. Tuvieron que cambiar el número de la casa, poner vallas. Un acoso constante.
Pero fenómenos paranormales, moscas, voces, frío glacial. Nada, cero. Ninguno de los propietarios posteriores ha informado jamás de nada parecido a lo que describieron los Lutz. Los Cromarty incluso llegaron a demandar a los Lutz y a la editorial por los problemas que les causó la fama de la casa, pero siempre negaron que allí pasara nada raro. Y las leyendas que a veces se añaden, que si un cementerio indio debajo, que si un brujo satánico vivía allí. También se ha investigado. Y las fuentes históricas locales, incluso las propias tribus indígenas de la zona, lo desmienten. No hay ninguna base histórica real para esas historias. Son añadidos posteriores para darle más morbo a la leyenda. Entonces, al final, si ponemos todas las fuentes sobre la mesa, lo que tenemos es un choque brutal, ¿no? Un choque frontal, sí. Por un lado, la tragedia real, documentadísima, de los asesinatos de los DeFeo. Horrible, pero real. Y con sus propias preguntas sin respuesta, como lo de los disparos. Por otro lado, el relato aterrador de los Lutz, apoyado por los Warren, convertido en un ícono cultural del terror gracias al libro y la película, pero lleno de agujeros, de inconsistencias, de cosas que no cuadran cuando las comparas con datos externos. Y finalmente, la acusación directa de fraude, del abogado Weber, respaldada por la falta de pruebas posteriores en la casa, los posibles motivos económicos de los Lutz. Es un lío tremendo. Ronald DeFeo murió en la cárcel en 2021. Sellemos sus secretos si es que lo sabía más allá de lo que confesó. Los Lutz mantuvieron su versión hasta que murieron, George y Kathy. Insistieron en que todo fue real. Los Warren igual. Defendieron siempre la autenticidad del caso, que era demoníaco. Weber insistió hasta el final en que fue un fraude. ¿Y la casa? La casa sigue allí, con otro número, intentando pasar desapercibida. Silenciosa, pero cargada de historia, de leyenda. Es fascinante cómo, a partir de un crimen espantoso, se puede tejer una leyenda así, tan potente, tan duradera, que llega hasta hoy. Al final, después de darle vueltas a todas estas fuentes, ¿qué nos queda? ¿Qué conclusión sacamos? Pues, esa es la gran pregunta. ¿Fue la casa un lugar maldito que influyó en DeFeo y aterrorizó a los Lutz? ¿O fue una mentira muy bien montada sobre la base de una tragedia real para sacar dinero? O quizá algo intermedio. Una mezcla de sugestión, miedo real a estar en una casa donde pasó algo horrible, ruidos normales que se magnifican, y luego quizá un poco de exageración, de adorno, por la notoriedad, por la necesidad. Es posible. Las fuentes, la verdad, no nos dan una respuesta única y cerrada. Lo que nos muestran es un espejo de nuestras propias creencias, de nuestros miedos, de cómo construimos las historias. El caso Amityville se convierte casi en un estudio sobre la verdad, la memoria, el poder que tiene una buena historia y cómo intentamos explicar lo que no entendemos. Exacto. Quizás, después de repasar todo esto, la pregunta más inquietante no es si había demonios o fantasmas literales allí dentro. ¿Cuál es entonces? Sino el poder que adquirió la idea de que los había. ¿Sabes? Cómo afecta a un lugar, a la gente, el peso de una creencia colectiva tan fuerte, tan oscura. ¿Puede el propio miedo, magnificado por millones de personas, convertirse en algo real, en una especie de entidad que sigue rondando la leyenda de Amityville? Da que pensar, ¿eh? Desde luego. Algo sobre lo que seguir reflexionando mucho después de cerrar estos archivos y apagar la luz.